Quiero primeramente compartir con usted que hay dispensaciones, ha habido dispensaciones en la historia de la tierra. Y por lo menos conocemos 3 dispensaciones que durante esa era, ese lapso de tiempo, las reglas fueron diferentes una de la otra. Y lo que el hombre podía recibir de parte de Dios era diferente en cada dispensación. La primera dispensación que el hombre vivió fue la era de los patriarcas. Es decir, que obviamente no estamos contando el tiempo de Adán en el huerto, porque ahí Dios lo había puesto y ahí era una comunión con Dios. Pero cuando salieron del huerto empezó la era de los patriarcas. Y en esa era de los patriarcas fue una dispensación donde la Biblia nos enseña que era una revelación de Dios al hombre. Es decir, que Dios quiso revelarse al hombre y el hombre podía conocer a Dios, estar en contacto con Dios por medio de la revelación que Dios daba al hombre de su persona. En este caso, estos versículos dice que el Señor le dice a Abraham, y entonces ahí miramos una revelación de Dios a Abraham. Es la dispensación de los patriarcas. No estamos en la dispensación de los patriarcas, pero los patriarcas vivieron esa dispensación donde Dios se les revelaba a ellos. Y ellos empezaron a conocer a ese Dios al que tenían que obedecer y al que tenían que sacrificarle. Y ellos conocieron a Dios en una revelación. La segunda revelación es la revelación, o la segunda dispensación, perdón, es la dispensación mosaica o la dispensación de la ley, que esa empezó después de los patriarcas. Dice Éxodo capítulo 3, Son dispensaciones, mi hermano, que Dios ha dado al hombre y que el hombre ha podido aprovechar esa dispensación que Dios le ha otorgado. En el tiempo de los patriarcas, ellos aprovecharon. En el caso de Enoc, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Él caminó con Dios y Dios se lo llevó, o como dice la Biblia, que Enoc no fue más, porque Dios se lo llevó. Y aprovecharon, Abraham aprovechó esa dispensación. Pero después de ello viene la dispensación mosaica o de la ley. Y dice Éxodo 3:12 que le dicen a Moisés, ciertamente yo estaré contigo. Me llamó la atención cuando oraba Alfredo y decía lo que le prometiste a Moisés, que estarías con él. Y es que la segunda dispensación es la dispensación mosaica de la ley, y ahora ya no solamente es una revelación. Recuerde que la dispensación de los patriarcas es la revelación de Dios al hombre. Pero ahora es Dios con el hombre. Diga conmigo, Dios con el hombre. Esa es otra dispensación que era obviamente mejor que la anterior. Es decir, que Dios se da a conocer y se dio a conocer en una manera progresiva. Y una dispensación era mejor que la anterior. Y en la ley mosaica era Dios con el hombre. Por eso dice el versículo 12 que le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Es decir, que en esta dispensación el hombre podía experimentar a Dios, de que Dios iba a estar con él donde quiera que fuera. Le sigue diciendo, dice, la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto adoraréis a Dios en este monte. Pero es la dispensación de mosaica o la dispensación de la ley cuando era Dios con el hombre. No solamente la revelación de Dios al hombre, sino que ahora era Dios con el hombre. En Deuteronomio capítulo 31, dice, en esta dispensación de la ley, dice que le dice, el Señor irá delante de ti. Deuteronomio 31:8. Dice que el Señor, dice el versículo 8, el Señor irá delante de ti, y dice, estará contigo. Ahora Dios se lo dice a Josué. Ya no se lo dice a Moisés, ahora se lo dice a Josué, porque es la dispensación de la ley.
El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Entonces esta dispensación muy maravillosa, porque era ahora Dios con el hombre, no solamente la revelación de Dios al hombre, sino que ahora era Dios con el hombre. Dios diciéndole a Moisés, yo estaré contigo. Dios diciéndole a Josué, yo estaré contigo. Dios con el hombre y con el pueblo, porque Isaías 41, vaya conmigo a Isaías 41. Dice Isaías 41, versículo 8. Dice, pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Dice, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos, te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Dice, yo te he escogido y no te he rechazado. Pero le dice, no temas porque yo estoy contigo. Entonces la dispensación de la ley en cierta forma fue buena, mejor que la de los patriarcas, porque era Dios con el líder y Dios con el pueblo. Por eso en la dispensación de la ley era Dios en una columna de fuego o en una nube guiando al pueblo, porque era Dios mismo en medio del pueblo. En esa dispensación Dios algunas veces estalló en ira contra el pueblo a causa de la falta de temor y reverencia delante de él, porque era Dios con el pueblo. Primero era la revelación de Dios al hombre, pero ahora era Dios con el hombre. Y le dice ahí, dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes. Mire, muy parecido a lo que le dijeron a Josué y lo que le dijeron a Moisés cuando lo enviaron a Egipto. Dice, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. El hombre podía aprovechar esa dispensación que Dios le dio. En una dispensación siempre hay algo que dispensar. Es el tiempo que Dios da y que el hombre puede aprovechar. Y la tercera dispensación es la dispensación cristiana. Tenemos tres dispensaciones: la dispensación de los patriarcas, que no era la misma con la de la ley; la dispensación de la ley, que no era la misma con la de los patriarcas; y la dispensación cristiana o en Cristo que tenemos el día de hoy, y que no es la misma de la ley y que no es la misma de los patriarcas. En la dispensación cristiana, ahora es Dios en el hombre. Diga conmigo, Dios en el hombre. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículo 23. Recuerde, la primera dispensación, la de los patriarcas, era la revelación de Dios al hombre. La segunda dispensación, la dispensación mosaica, era Dios con el hombre. Pero en la dispensación cristiana es Dios en el hombre, dentro del hombre. Y dice Juan 14, 23, dice que Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Dice, y vendremos a él y haremos con él morada. Es decir, que ahora en la era cristiana o en Cristo es Dios en el hombre, es dentro de los creyentes. Si la era patriarcal tenía sus bendiciones y el hombre pudo aprovechar esas bendiciones, como Noé, cuando Dios le habla, cuando Dios se le revela a Noé y le dice, he decidido exterminar al hombre de la tierra y a todo animal y a todo ser viviente de la tierra, hazte pues un arca. Y él aprovechó esa revelación que Dios le dio, porque era Dios revelándose al hombre. Y en la ley mosaica hubo muchos que aprovecharon esa bendición de que Dios decía, yo estoy contigo. Donde quiera que vayas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. No te acobardes, yo estoy contigo. Te voy a fortalecer, te voy a sacar adelante, yo estoy contigo. Y ellos podían confiar en ello. Repito, cada dispensación es mejor que la anterior. Cada dispensación sobrepasa a la dispensación anterior. Es decir, que cada dispensación no se desecha completamente la dispensación anterior, sino que se extiende, se expande, sino que se le añaden cosas todavía. Y en este caso es Dios dentro de los creyentes. Dice, vendremos a él y haremos morada con él. En Juan capítulo 20, porque si hoy estoy viviendo en la era de la iglesia, en la dispensación cristiana, donde ya no es solamente la revelación de Dios con el hombre, donde ya no solamente es Dios con el hombre, sino que es Dios dentro del hombre, yo quiero aprovechar eso.
yo quiero aprovechar que sea Dios dentro de mí. Dios dentro de mi vida, Dios dentro de mi corazón. Porque si no, me estoy perdiendo esta dispensación. Y tal vez estoy viviendo la dispensación patriarcal, donde digo, Señor, revélate, Señor. Quiero tener revelación de ti. O tal vez la dispensación mosaica, donde, Señor, que vayas conmigo. Pero Dios dice, en esta dispensación es la revelación, el estar contigo, pero lo más grande es dentro de ti, dentro de tu vida. Y en Juan capítulo 20, versículo 21, dice que Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid. Y entonces hay que recibir, mi hermano. Tú debes de recibir que Dios viva dentro de ti, dentro de tu vida. Es decir, que algunos pueden decir, Señor, yo quiero una revelación tuya, pero Dios dice, yo quiero vivir dentro de ti. Algunos dirán, Señor, que tú vayas conmigo, y Dios dice, yo quiero vivir dentro de ti. Y entonces debo de buscar que Dios viva dentro de mí. Si yo yo recibí el soplo del Espíritu Santo. Hubo un momento cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, le abrí mi corazón y Él entró en mi corazón. Y no se ha salido, pero sí puedo contristarlo, sí puedo callarlo a causa de no atender su voz. Pero Dios está dentro de mi corazón y está dentro de tu corazón. Y entonces les dice, recibid el Espíritu Santo, porque la manera en que Dios viene al creyente es a través del Espíritu Santo. Por eso el versículo que leímos dice que mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero estaba hablando del Espíritu Santo que los creyentes recibirían. Entonces hay algo muy importante en esta dispensación, mi hermano, en esta dispensación cristiana que estamos viviendo, que es mejor que la patriarcal de los patriarcas y mejor que la dispensación mosaica, y es que Dios viva en el corazón, que Dios viva dentro de nuestro ser. Y entonces dice, recibid el Espíritu Santo. Dios haciendo morada dentro del creyente a través del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo nos santifica. Recibimos santificación. Cada dispensación eclipsa la dispensación anterior. Es decir, que en esta dispensación no solamente es el perdón de pecados, sino limpieza a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué no limpian a través de la sangre de Cristo? Para que el Espíritu Santo venga y haga morada dentro de nuestra vida. Porque en las dispensaciones anteriores no eran limpiados con la sangre. No limpiaban su espíritu, porque Dios viene y habita en nuestro espíritu. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Así es que no solo el perdón, no busque solamente el perdón, sino busca la limpieza a través de la sangre de Cristo, porque esa limpieza es una preparación para recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué me quiere limpio Dios en mi espíritu, en mi ser? ¿Por qué me quiere limpio? Porque Él va a vivir ahí. Y había mucho pecado, y había mucha suciedad. Y Él iba a venir a vivir ahí. Ahí es que dice, yo te puedo perdonar, pero eso no va a hacer que yo venga a morar dentro de ti. Lo que va a hacer que yo venga a morar dentro de ti es que tú seas limpio con la sangre de Cristo. Por eso la importancia de la sangre de Cristo. Que seamos limpios porque Él viene a morar dentro de nuestra vida. Dice Hebreos 9:13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, es decir, que esa sangre de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, esa era rociada para purificar la carne, pero no purificaban el espíritu, y Dios va a vivir en tu espíritu. Es decir, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, porque nuestro espíritu está dentro de nuestro cuerpo y Dios está en nuestro espíritu, no en nuestra carne ni en nuestra alma. Y entonces dice que si esa sangre y esa ceniza de la becerra santifican para la purificación de la carne, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Y entonces dice, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, cuando Dios me dice, yo quiero limpiarte, ¿cuántos nos gusta caminar limpios?
Es decir, que puede haber alguno que se conforma con ser perdonado, con que Dios esté con él y no busca la purificación interna. Porque en la purificación interna el Espíritu Santo te habla. Y hay cosas que te dice, mira, no hagas eso, no practiques eso, límpiate. Deja que la sangre te limpie y que permanezcas limpio. ¿Por qué? Porque Él va a vivir dentro de ti y dentro de mí. Él quiere vivir dentro de nuestra vida, pero se tiene que limpiar la casa, se tiene que limpiar dentro de nosotros. Y entonces dice que la sangre de Cristo, por el Espíritu Eterno, se ofreció a Dios. Y entonces dice que purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces limpieza no solo a la carne, sino a nuestro espíritu. Dios vive en nuestro espíritu. La sangre de Cristo nos limpia como una preparación para recibir el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien viene a Cristo Jesús, Dios le perdona los pecados, pero también quiere lavarlo con la sangre de Cristo. Porque Él quiere hacer morada. Cada creyente debe de ser una casa de Dios, donde Dios quiere habitar. Recuerda la dispensación. La primera, la de los patriarcas, era una revelación de Dios a los hombres. La segunda dispensación de la ley mosaica era Dios con los hombres. Pero esta dispensación cristiana en Cristo que vivimos es, mi hermano, es Dios dentro del hombre. Por eso Dios está contigo donde quiera que estás. Es decir, que vas al trabajo y Dios está contigo. Estás haciendo qué hacer en tu casa y Dios está contigo. Vienes a la iglesia, Dios está contigo. Te vas de la iglesia, Dios se va contigo. Porque Él está dentro de ti. Es una dispensación muy diferente. Es una dispensación donde puedes hablar con Dios en todo tiempo y en todo lugar. Dios quiere que le hables y Él quiere contestarte. Y debo estar abierto a que Dios me hable. Es decir, que en la era cristiana que vivimos, debe de ser normal el decir, Dios me habló, Dios me dijo, Dios tiene comunión conmigo. Por eso cualquier pregunta que tengas, habla con Dios. Cualquier palabra que venga de Dios va a llegar a tu espíritu y puedes recibirla y puedes beneficiarte de esa palabra que Dios trae a tu vida. Dios santifica, Dios purifica. En Gálatas capítulo 3, ¿cuál es la bendición de esta dispensación? Dios dentro del hombre. Eso es lo que quiero que te lleves hoy en tu corazón. Dios dentro del hombre. Dios dentro de la persona. Dios, hermano, viviendo dentro de nosotros. Quizás digas, pastor, pues yo no he sentido a Dios últimamente, pero Dios quiere vivir dentro de ti. Seguramente que ahí está, si eres cristiano, hijo de Dios. Mi hermano, el Espíritu Santo ahí está dentro de ti, y Dios Padre y Dios Hijo están dentro de ti a través del Espíritu Santo que recibiste en tu corazón, que recibiste en tu ser, en tu espíritu. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió. Mire la importancia de haber sido limpios, redimidos, comprados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Versículo 14, hay un fin. Diga conmigo, hay un fin. Dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces podríamos decir, Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces necesitamos abrir nuestro corazón. Cuando venimos a la iglesia, lo que vengo aquí es alabar a Dios, glorificar a Dios, escuchar la palabra de Dios, pero en cierta forma vengo también a expander mi corazón hacia Dios. Señor, ven, llena mi corazón, llena mi vida. Por eso nosotros le cantamos a Dios, no le cantamos a los hombres, le cantamos a Dios. Tú debes de saber que es Dios recibiendo tu cántico, que ahora hay una relación personal, que ahora Dios está dentro de tu vida. Y ese espíritu dentro de ti se aviva cuando alabas a Dios, cuando glorificas a Dios, cuando atiendes a lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de ti, lo que provoca dentro de ti. ¿Qué provoca mi cántico a Dios? Es el Espíritu Santo de Dios.
Por eso, mi hermano, dan ganas de alabarlo, dan ganas de gritar gloria a Dios, aleluya, porque son manifestaciones del Espíritu dentro de mí. ¿Qué pasa si eso quiere salir y no lo manifiesto? El Espíritu Santo se contrista. No le doy la fuerza. Pero Dios quiere que yo le dé la fuerza. Debo de saber que esto es una realidad. Dios es una realidad dentro del corazón de los creyentes. Es importante eso. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Dios quiere que recibas esa promesa del Espíritu. Diga conmigo, es para mí. Es para mí. La promesa del Espíritu es para mí. Es para que yo la viva. No me cabe en mi cabeza. No puedo entender, asimilar a un creyente que pase por esta tierra en la dispensación de la iglesia y que no experimente a Dios en su corazón. No me cabe en la cabeza, porque este es lo más importante. Esta es la razón de esta dispensación, que Dios viniera y entrara a tu corazón. Si no, hubiera vivido yo en la era de los patriarcas, donde había una revelación de Dios al hombre. A Abraham le dijeron: sal de tu casa, de tu parentela. Dios le hablaba a los hombres, le habló a Noé. Era la era de la revelación de Dios al hombre. O hubiera vivido la dispensación mosaica, que era Dios con el hombre. Estaré contigo, voy a ir contigo, te fortaleceré, no temas ni te acobardes. Pero Dios dice: a ustedes los escogí para que vivieran el mejor tiempo, el tiempo cuando es Dios dentro de tu vida, dentro de tu corazón. En 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios, mire, yo le estoy dando los versículos para decirle que esta dispensación que vivimos es para que Dios viva dentro de ti. Que abras tu corazón, que experimentes a Dios en tu vida, que hables con Dios, que ores con Dios, que hables en lenguas con Dios, que vivas esta realidad, porque no solamente es de llevar el nombre de que somos cristianos, sino vivir una realidad de Dios en nuestra vida. En 1 Corintios 6:16 dice: ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. El que se une con una ramera, el que se allega a una ramera, viene a ser una sola carne con ella. Pero el que se une al Señor, versículo 17, pero el que se une al Señor no dice que es una carne, sino que es un espíritu con Él. Esto es lo que Dios quiere, que nuestro espíritu, nuestra vida sea lavada por la sangre de Cristo. Nazcamos de nuevo, tengamos una nueva vida para que Dios habite en nuestro espíritu. Yo debo de saber que yo soy casa de Dios, yo soy templo de Dios. Dios le plació habitar dentro de las personas, dentro en el espíritu del hombre, ahí habitar. Por eso dice ahí, dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Dice el versículo 18, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Guardémonos limpios. ¿A cuánto nos ha lavado el Señor? Mantengámonos limpios, porque Dios habita en nosotros. Mantengámonos limpios, estemos con el Señor. Si aquella mujer, cuando fue encontrada en el pleno acto de adulterio, y la traen al Señor Jesús y le dicen: la ley nos ordenó apedrear a estas mujeres, y el Señor Jesús de alguna manera la salva, porque empezó a señalar que todos tenían pecado y que nadie era digno de apedrear a la mujer. Y cuando le dijo: mujer, ¿dónde están los que te querían apedrear? Dijo: se fueron todos. Pero le dijo, ni yo te condeno, pero le dice algo más: vete y no peques más. Entonces, si el Señor Jesús nos salvó y nos lavó con su sangre, nosotros debemos de buscar mantener esa limpieza. Por eso dice: huid de la fornicación. Dice: todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Dice el versículo, sigue diciendo, versículo 19: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu? Dice que ese Espíritu está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros.
Y entonces, como casa del Señor, yo debo de atender a Dios, yo debo de ministrar a Dios. Pensemos en aquel Obed-Edom geteo. ¿Usted sabe la historia? Cuando David quería llevarle el arca del pacto a Jerusalén, pero la llevaban sobre unos bueyes, los bueyes tropezaban y un par de levitas ahí trataron de sostener el arca y no deberían de agarrarla, y Dios estalló en ira contra ellos y mató a Usa. Y entonces David dice, no está bien que yo lleve el arca del pacto a mi casa, a mi ciudad, la voy a llevar con alguien más. Y entonces la lleva con Obed-Edom geteo. A mí me causa un poquito de conflicto el pensar que David haya llevado el arca del pacto a la casa de un filisteo, porque era un geteo o era un hombre de Gat. Gat era una ciudad filistea, no Gat con D, que era una ciudad israelita, sino Gat con T, que era una ciudad filistea. Y me causa conflicto pensar que David haya llevado el arca del pacto a la casa de un filisteo. Seguramente el filisteo se había convertido. Seguramente el filisteo estaba siguiendo al Dios de Israel. Pero este Obed-Edom, él atendió el arca del pacto. Él atendió el arca del pacto de manera que su casa fue bendecida. Es decir, que él aprendió a ministrar la presencia del Señor en su casa. Y a través de ministrar la presencia de Dios en su casa fue bendecida. Le avisaron a David, le dijeron, Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom a causa del arca del pacto. Y entonces David fue y se trajo el arca del pacto y lo hizo conforme al mandamiento. Pero si Dios vive dentro de mi corazón, yo debo de atender al Dios que vive dentro de mi corazón. Es decir, que algunas veces me va a decir, mira, no hagas eso, no digas eso, no veas eso, no oigas eso. Y algunas veces te va a decir, por ejemplo, vamos a la iglesia. Vamos, Señor, vamos a la iglesia. Yo debo estar al pendiente. Muchas veces le he preguntado al Señor, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres, Señor? Porque si lo tengo en mi corazón, debo de atenderlo. Es la era de que Dios vive dentro de nosotros. Es la mejor era, es la mejor dispensación, mis amados. Dios viviendo dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Y entonces dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Versículo 20, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo, pero también dice en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios habitando en el hombre. Nuestros cuerpos son de Dios, nuestro espíritu es de Dios. El fornicario peca contra su propio cuerpo, dice la Biblia. Ahora, en Hechos capítulo 1, porque yo debo de buscar todo lo que Dios quiere darme de su espíritu. Es decir, que Él me quiere dar de su espíritu cuando yo le recibo como Señor y como Salvador. Después me quiere llevar al bautismo en agua porque ahí soy muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Pero después de eso me quiere llevar al bautismo del Espíritu Santo. Quiere Él avivar. Cada cosa va en aumento en nuestra vida. Y dice ahí Hechos 1:5, dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados, dice el Señor Jesús, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces debo de buscar, debo de creer, debo de esperar que el bautismo del Espíritu Santo venga a mi vida. Porque eso es avivar esa realidad que Dios tiene para la iglesia. El versículo 8 dice que ese bautismo del Espíritu Santo, dice que es el poder para hacer la obra de Dios. Porque dice, recibiréis poder, versículo 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder para hacer la obra de Dios. Mire, mi hermano, los creyentes del primer siglo, ellos tenían experiencias sobrenaturales porque ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo.
El bautismo del Espíritu Santo amplifica las experiencias sobrenaturales, las hace más fuertes, las hace más al día, las hace más continuas. ¿Por qué? Porque es una puerta a lo sobrenatural. El bautismo del Espíritu Santo es una puerta a lo sobrenatural. El que predica con el bautismo del Espíritu Santo predicará mejor todavía. El que toca un instrumento con el bautismo del Espíritu Santo tocará mejor ese instrumento todavía. No estoy hablando mejor de habilidad, sino que estoy hablando con más poder del Espíritu, con más poder espiritual. El que canta, el que dirige con el bautismo del Espíritu Santo, la experiencia va a ser sobrenatural, va a ser el poder de Dios, porque va a ser Dios dentro de nosotros. Porque no queremos cantarle a Dios solo de una revelación, o solamente de que Dios con nosotros, sino de que Dios dentro de nosotros. Se ha dicho, creo que así es, que lo que Dios recibe es lo que es de Él mismo, porque es lo único santo. Y Él pone su alabanza dentro de nuestra vida. Y nosotros le ofrecemos esa alabanza, pero la alabanza que Él puso dentro de nuestra vida. Es un perfume agradable que viene de Él y se lo ofrecemos a Él. Es lo sobrenatural, es lo espiritual. Los creyentes del primer siglo tenían esas experiencias sobrenaturales porque ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Pedro y Pablo, fíjense que tuvieron éxtasis. Hechos capítulo 10, vaya conmigo a Hechos 10:9. Porque si buscamos la experiencia sobrenatural y no buscamos la llenura del Espíritu, podemos errar. Es decir, que yo puedo andar buscando visiones, yo puedo andar buscando voces o la voz de Dios que me hable, pero Dios dice, busca el bautismo del Espíritu Santo, porque Dios no es el único que habla, mi hermano, y Dios no es el único que da visiones. Y cuando yo no tengo lo de Dios primero en mi corazón, puedo ser errado porque yo estoy buscando experiencias. Estoy buscando voces, estoy buscando visiones, y lo que Dios quiere que busque es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida, que Él more dentro de nosotros, que Él avive nuestra vida, que nosotros seamos bautizados con el Espíritu Santo y que seamos llenos continuamente, no solamente bautizados una vez, sino llenos continuamente. Y en Hechos capítulo 10, versículo 9, dice, hablando de experiencias que los apóstoles tuvieron, dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Dice que tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis o un trance, un éxtasis o un trance. Un éxtasis o un trance espiritual es donde el espíritu predomina sobre la mente y sobre el cuerpo. Un trance, un éxtasis espiritual es donde el espíritu de la persona, el espíritu, predomina sobre la mente y sobre el cuerpo de la persona. Durante este tiempo de éxtasis, el control de la persona está en el espíritu, no en el cuerpo ni en la mente. Es decir, que lo que dice, lo dice no por la mente natural, sino por el éxtasis o el contacto espiritual que está teniendo. Ellos estaban acostumbrados a estas situaciones, pero buscaban que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Por eso este Pedro, él subió a la azotea a orar, a buscar de Dios. Diga conmigo, a buscar de Dios. Entonces no busquemos el éxtasis, busquemos llenarnos de Dios. Amén. Porque esta dispensación es para que Dios more en nuestra vida. Y las experiencias sobrenaturales van a llegar. Y a quien Dios elija para darle éxtasis y trances, los va a tener. Pero primero necesitamos llenarnos del Espíritu. Buscar el Espíritu. Porque yo puedo buscar que Dios esté conmigo. Y que me saque adelante. Y que me apoye en todo lo que hago. Pero Dios dice, el asunto de esta dispensación es que sea Dios dentro de tu corazón. Y entonces Pedro tiene un éxtasis.
Y él vio el cielo abierto, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles. Ese es el trance, el éxtasis que Pedro tenía. Había animales, reptiles. Versículo 13, no solamente vio, sino que oyó una voz. Y esa voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro. Y entonces la voz le vuelve a hablar por segunda vez y le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y dice que esto sucedió 3 veces, pero es un éxtasis que Pedro está viviendo. Pedro, con la llenura del Espíritu, con la comunión con Dios, con que Dios viniera a ser casa en su espíritu, recibía experiencias, pero recibía las experiencias dentro de la voluntad de Dios y dentro de la soberanía de Dios. Por eso lo voy a repetir: no busques voces y no busques visiones, porque el diablo también habla y también enseña. Busca ser lleno del Espíritu Santo, busca ser lleno de Dios, y las experiencias van a venir, obviamente van a venir. Dice Hechos 22. Este fue Pedro, veamos a Pablo. Porque esto era parte de su vida. Era parte de la iglesia y es parte de la iglesia. Y el día de hoy hay gente que está recibiendo esto. Pero que busquen y que busquemos lo que esta dispensación nos ofrece, la dispensación cristiana. Dios dentro del hombre. Dios dentro de nosotros. Hechos 22:17 dice: y aconteció que cuando regresé a Jerusalén, me hallaba orando en el templo. Y también él dice lo mismo, dice: caí en un éxtasis o en un trance. Voy a repetir lo que es eso. Es donde el espíritu predomina sobre la mente y sobre el cuerpo. ¿Se imagina a los apóstoles en un trance donde el cuerpo no les responde? Donde quizás están tirados, hermano, y la mente también está ajena completamente, pero en su espíritu están teniendo una experiencia. Pedro mirando una visión, Pedro oyendo una voz. Y Pablo dice: caí en un éxtasis, versículo 18, y vi al Señor. Mire lo que dice ahí. Y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba ahí dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. Pero él me dijo, el Señor Jesús, el Señor me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Entonces hay experiencias en Dios. Dios tiene experiencias para nosotros. Ahora decimos amén. Pero busquemos ser llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Busquemos, Señor, bautizado con tu Espíritu Santo. Pero no solamente bautizado, porque me puede bautizar y olvidarme de Dios. Me bautizó hace 5 años, hace 10 años. No, Dios quiere que estés lleno continuamente, que estés avivado. Y entonces este Pablo cae en ese éxtasis, en esa situación donde él recibe de parte de Dios. Ahora, en el capítulo 9, ahí en Hechos, encontramos a un hombre llamado Ananías. Y es que con el bautismo del Espíritu Santo las experiencias sobrenaturales se incrementan. Pablo y Cornelio tuvieron visiones antes de ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero con el bautismo del Espíritu Santo las experiencias sobrenaturales se incrementan. Por eso, mi hermano, métete con Dios. Cuando adoras, métete con Dios. Cuando alabas, métete con Dios. Cuando vas a una actividad, métete con Dios. Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy para ti, Señor. Yo quiero tener ese contacto contigo, que tú me llenes de tu espíritu. Mi petición no es una visión, mi petición no es oír voces, mi petición no es que me envíes, mi petición es que tú me llenes, Señor. Que tú llenes mi vida. Y cuando Él llena mi vida, en el momento de Dios, recibiremos. Uno debe de aprender a esperar el tiempo del Señor. No se me olvida, y creo que nunca se me va a olvidar,
cuando entendí que Dios me estaba diciendo, la puerta que tú abras, tú eres el responsable de mantenerla abierta. Pero la puerta que yo te abra a ti, yo soy el responsable de mantenerte abierta esa puerta. Y entonces busquemos a Dios para saber lo que Dios quiere que hagamos. Y ahí en Hechos 9:10 dice que había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, mire, esto era normal en la iglesia del principio. El Señor le dijo en una visión a Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Dice, y ha visto. Por eso digo que Pablo tuvo visión antes de ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo aumenta estas experiencias. Dice, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y entonces son experiencias que Dios da a los creyentes. Ananías tuvo esta experiencia. Ahora, un versículo más que quiero que miremos. El capítulo 22, ahí en Hechos, cuando Pablo está relatando su experiencia, dice en el capítulo 22, versículo 12. ¿Qué te quiero decir hoy? Que aproveches esta dispensación, mi hermano. Estamos en la mejor dispensación. En la disposición no es cuando hay una revelación al hombre, aunque Dios se nos reveló. En la dispensación cuando Dios está en el hombre, aunque Dios está con nosotros. Amén. Pero ahora en la dispensación cuando Dios es dentro del hombre, dentro de la persona. Y dice Hechos 22, versículo 12, dice Pablo, dice, y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y entonces me llama la atención que Pablo había sido escogido. Diga conmigo, escogido. Por eso si yo ando buscando las visiones y las voces, mi hermano, y Dios dice, no es para ti es la llenura del Espíritu Santo. O por lo menos no es para ti ahorita. Por lo menos. Pero Pablo, a causa de su llamado, dice el versículo 14, dice, el Dios de nuestros padres te ha designado o te ha puesto para que conozca, primeramente para que conozca su voluntad. Por eso Pablo dijo, el evangelio que yo predico no me fue enseñado por hombre. Es decir, que el evangelio que Pablo predicó, no hubo nadie que se lo enseñara, sino que él dice, Cristo Jesús me lo enseñó, el Señor mismo me lo enseñó a mí. Y los apóstoles lo aprobaron. Dice ahí en Gálatas, dice subí a Jerusalén, subí a causa de una revelación para que no haya corrido en vano. Y les expuse el evangelio que predico a los que tenían alta reputación. Y los que tenían alta reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que a mí se me había encomendado el evangelio a los gentiles, así como a ellos a la circuncisión, me dieron a Bernabé y a mí la diestra de compañerismo para que fuéramos a los gentiles. Pero Pablo está diciendo que no se lo enseñó hombre, ningún hombre le enseñó el evangelio, era a causa del llamado. Y entonces dice que el Dios de nuestros padres te ha designado primeramente para que conozcas su voluntad. Lo segundo, dice, para que veas al justo, para que lo mires. Si usted me dijera, pastor, ¿y todos los cristianos vamos a mirar a Cristo Jesús aquí en la tierra? No, mi hermano. Porque Dios nos ha llamado a creer en el evangelio. Amén. Y a ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es para todos los cristianos, mi hermano. Y vas a tener experiencias espirituales con Dios en tu espíritu. Y vas a ser lleno, mi hermano. Y te vas a gozar y te vas a saciar del Señor, porque eso es para nosotros. Es para todos. Pero que Cristo Jesús se te va a presentar personalmente, es muy posible que sí. Porque eres creyente. Porque eres hijo de Dios. Pero eso es dentro de la voluntad de Dios y dentro de la soberanía de Dios. Pero no hay una promesa de que a todos se nos va a presentar. Pero Pablo fue escogido lo primero para conocer la voluntad del Señor. Lo segundo,
para mirar al justo. Y lo tercero, para oír las palabras de su boca. Es decir, que Pablo escuchó al Señor Jesús literalmente, físicamente. Y yo he escuchado de siervos de Dios que dicen: el Señor Jesús vino, entró, se sentó en la silla y estuvimos platicando. No visión. El Señor Jesús vino y se presentó conmigo. Y los que han dicho eso y que yo les creo, son porque realmente hubo una grande obra en sus vidas. Se miró el efecto de ese llamado que Dios tenía sobre sus vidas, que tuvieron sobre sus vidas. Pero lo que debo de buscar es llenarme de Dios. Esa es la dispensación hoy, llenarnos del Señor. Y por supuesto vendrán las experiencias, cada uno conforme a la voluntad y la soberanía de Dios, porque hay diferentes dones en medio del pueblo de Dios. Y cada uno conforme a ese don, conforme a ese llamado, Dios se le irá revelando. Es decir, que lo que le dan a uno no exactamente se lo van a dar al otro, porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. Somos el cuerpo del Señor, con diferentes dones, con diferentes gracias, y a cada uno nos dan diferentes instrumentos. En la ley había Gerson, Coat y Merari. Y los coatitas eran los de Coat. Los coatitas eran los encargados de llevar los muebles del templo, el arca del pacto, los enseres de la tienda, lo de adentro. Y a ellos no les dieron nada excepto cargar eso. Pero los demás que tenían que desarmar la tienda y armarla, a ellos les daban las herramientas. Y aún animales para cargar toda esa herramienta. Pero no a todos nos dan lo mismo. Pero Dios tiene cosas para todos nosotros. Amén. Pero hay que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice: el Dios de nuestros padres te ha designado primero para que conozcas su voluntad. Sepas cuál es su voluntad. Segundo, para que veas al justo. Tercero, para que oigas palabras de su boca. Dice: porque testigo suyo será. Ahí dice por qué le dan a él eso. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Ahora yo trato de terminar. Romanos 8:14. Porque el punto es decirle que la dispensación que vivimos es Dios en el hombre. Dios dentro de ti. Creo que eso es lo primordial que tenemos que cuidar. Dios dentro de nosotros. Por eso no peques. Porque el que se une a una ramera es una carne, un cuerpo con ella. Pero el que se une al Señor es un espíritu con el Señor. Y es que, mi hermano, la intimidad sexual Dios nos la ha dado como una bendición dentro del matrimonio. Y eso no te causa ningún problema porque es algo que Dios te dio. Pero cuando es fuera del matrimonio empieza a causar problemas. Y el fornicario, dice la Biblia, que peca contra su propio cuerpo. En 1 Corintios 5, cuando habla de aquel fornicario, y dicen: entréguenlo a Satanás para la destrucción de su carne. Y hermano, el pecado mata mucho la carne, mi hermano. Mata la carne, destruye la carne, provoca enfermedades, provoca debilidades extremas. Y Dios quiere que terminemos la carrera. Y podemos seguir en el Evangelio por años y años, pero débiles y hasta enfermos, porque a veces la causa es el pecado. No siempre es el pecado, pero yo debo estar advertido de que el pecado, hermano, destruye. El fornicario peca contra su propio cuerpo. Todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces guardémonos para Dios, no pequemos. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es decir, que Dios quiere que tengamos comunión con Él y ser guiados por el Señor. Versículo 15: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces hay una comunión que Dios quiere que tengamos. Hay una realidad de Dios dentro de nosotros.
Dios dentro de nuestra vida, y eso es lo que tengo que cuidar. Señor, sé que está dentro de mí. Sé, Señor, que tú me hablas. Sé, Señor, que tengo que atenderte a ti, porque esta es una casa. Si alguien llega a mi casa, debería de atenderlo. Debería de sentarme con él, debería de atenderlo porque vino a mi casa. Pero cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida, viene en nuestro corazón, Él espera que nosotros lo atendamos. Él vive en nuestro corazón. Es parte de la comunión. Es decir, que nadie debería de vivir en una casa con otra persona y nunca hablarse. ¿Se imagina? En mi casa, por ejemplo, ahorita estamos con mi esposa, con mi hijo y hasta el nieto está ahí. Obviamente tenemos que tener comunión. Tenemos que platicar. Tenemos que hablar, tenemos que tener contacto. Es parte. Pero si vivo con mi esposa y hace 2 meses no nos dirigimos una palabra, pero estamos en un tiempo de comunión con Dios. Una de la dispensación es Dios dentro del hombre. Entonces Dios quiere que caminemos en comunión por su Santo Espíritu. Vamos a darle gracias a Dios. Pase el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque tú habitas en medio nuestro y nos das, Señor, de tu palabra y nos enseñas que quieres hacer morada en nuestra vida. Tú dijiste, Señor Jesús, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Abrimos nuestro corazón. ¿Quieres decirle, Señor, yo abro mi corazón? Se trata de tener comunión con Él. Se trata de tener comunión con Él y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, yo te bendigo y te adoro. Señor, te doy gracias, mi Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Aquel cántico de gloria en gloria te veo y cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti, Señor. Dios quiere que lo conozcas y lo vas a conocer al saber que Él está dentro de tu vida. Que tú no estás solo. Tú no estás solo. Dios está contigo. Señor, te adoro y te bendigo y te alabo y te exalto y te glorifico, Dios, y te damos la gloria. Quiero decirle, aquí estoy. Yo quiero ser lleno de ti, mi Señor. De gloria en gloria te veo. A ti, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Conócelo a Él, mi hermano. Conoce al Señor. Puedes decirle a Él, yo quiero conocerte. Él quiere habitar contigo. Él quiere hablar contigo. Cuando tú oras, Él escucha. Cuando tú le hablas, Él responde. Abre tu corazón para decirle, Señor, aquí estoy y te doy gracias. Y te doy gracias, Señor, por habitar en mi corazón, en mi vida, en mi espíritu. Haz morada en mí, mi Señor. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dilo, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser, confiésalo,
más como tú, más como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Sí, Señor, de gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. Él quiere mostrarse, Él quiere moverse, Él quiere habitar, Él quiere hacer algo dentro de tu ser. Vivirás grandes cosas en Dios, vivirás grandes cosas en Dios, pero búscalo, ámalo, preséntate delante de Él, mira su realidad, vive su realidad, vive que Él está en ti. Quiero ser más como tú, más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, a través de conocerte, sí, y reflejar al mundo tu amor. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos. Gracias por esta era que estamos viviendo. Gracias por enviar a Cristo. Gracias por lavarnos con tu sangre, no solamente perdonarnos, para que vivieras en nuestro ser, vivieras en nuestro corazón. Yo te bendigo y te adoro, y yo te bendigo y te alabo, y yo te bendigo y te exalto, Dios. Te glorifico, te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendito seas. Padre, gracias por tu pueblo, gracias por tus siervos, por tus ministros. Que tú te reveles más a sus corazones. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Que habites, Señor, en medio de tu pueblo y en tu pueblo, Señor, dentro de las vidas. Que seamos casa espiritual, piedras vivas, Señor. Que formamos un templo, una casa espiritual, para sacrificios espirituales, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén.